Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Por favor, les pido a los que están sin número por delante, por favor, corregir su nombre y colocar su número de lista adelante. La mayoría están con número, pero hay algunos que no lo han puesto. Un par de minutos, por favor, estamos aceptando a los que están ingresando. Ya estamos cerca de 90. Ok, mientras siguen ingresando, vamos a iniciar la asistencia, ¿ya? El número 1. Presente, ingeniero. El 2. Presente, ingeniero. El 3. Presente, ingeniero. 4. Presente, ingeniero. 5. Presente, ingeniero. 6. Presente, ingeniero. El 7. Presente, ingeniero. El 8. Presente, ingeniero. El 9. Presente, ingeniero. El 10. Presente, ingeniero. 11. Presente, ingeniero. 12. 13. 14. Presente, ingeniero. 15. Presente, ingeniero. 16. Presente, ingeniero. 17. 18. 19. Presente, ingeniero. 20. Presente, ingeniero. 21. 22. Presente, ingeniero. 23. Presente, ingeniero. 24. Presente, ingeniero. 25. Presente, ingeniero. 26. Presente, ingeniero. 27. 28. Presente, 27. 29. Presente, ingeniero. 30. Presente, ingeniero. 31. Presente, ingeniero. 32. Presente, ingeniero. 33. Presente, ingeniero. 34. Presente, ingeniero. 35. Presente, ingeniero. 35. 36. Presente, ingeniero. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 39. Presente, ingeniero. 40.
Presente, ingeniero. 41, 42, Presente, ingeniero. 43, 44, Presente, ingeniero. 45, Presente, ingeniero. 46, Presente, ingeniero. 47, Presente, ingeniero. 48, Ingeniero, el 43 escribió en el chat. ya. 48, 49, Presente, ingeniero. 50, 51, Presente, ingeniero. 52, Presente, ingeniero. 53, Presente. 54, Presente. 55, Presente, ingeniero. 56, 57, Presente, ingeniero, 57. 58, 59, Presente, ingeniero. 60, 61, Presente, ingeniero. 62, Presente, ingeniero. 63, Presente, ingeniero. 64, 65, Presente, ingeniero. 66, Presente, ingeniero. 67, Presente, ingeniero. 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, ingeniero. 70, Presente, ingeniero. 71, Presente. 72, Presente, ingeniero. 73, 74, Presente, ingeniero. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Presente, ingeniero. ¿Sí? Hola. Perdón, estaba sin audio, Ya. pero lo anoté en el chat. Número 60. 60. el Lea, Colla. 60. 80, 81, Presente, ingeniero. 82, Presente. 83, 84, Presente, ingeniero. 85, Presente, ingeniero. 86, Presente, ingeniero. 87, 88, Presente, ingeniero. 89, Presente, ingeniero. 90, Presente, ingeniero. 91, Presente, ingeniero. 92, Presente, ingeniero. 93, Compañero, audio. Tu audio, compañero, Copper, apague. noventa y cuatro, Presente, ingeniero. 95, Presente, ingeniero. 96, Presente, ingeniero. 97, Presente. 98, Presente, ingeniero. 99, 100, Presente, ingeniero. 101, Presente. Buenas tardes, disculpen, ¿me escucha? Presente, ingeniero. sí lo escucho, Hola. lo escucho, ¿qué me Hola. dice? Ya, 103, Presente, ingeniero. 104,
Presente, ingeniero. 104. 105, Presente, ingeniero. 106, Presente, ingeniero. 107. Presente, ingeniero. Ya si alguien faltó del 1 al 40. 21, ingeniero, por favor. ¿Quién más del 1 al 40? 13, ingeniero, por favor. 13. ¿Quién más del 1 al 40? Del 40 al 80. El 77, ingeniero. ¿Quién más del El 40 al 80? 48, ingeniero. ¿Quién más? Gracias, ingeniero. De nada. Del 80 al final. 87, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, el 83. 83. Ya está. Ok. Entonces, guardamos, cerramos la asistencia y continuamos. Bien. A ver. Les voy a compartir. Vamos a ver. Estábamos en esta presentación. Acá. Bien, estábamos analizando los estados límites, ¿verdad? Estábamos límites, la diferencia entre el estado límite último y el estado límite de utilización. Verifiquen su micrófono, por favor. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Y lo apaga, por favor, gracias. Entonces, el estado límite de utilización. Entonces, entiendo yo que debería estar comprendida la diferencia entre esos dos términos, ya de manera, digamos, teórica, ¿ya? Entonces decíamos que hay que tener en cuenta varios factores para cumplir con el estado límite de utilización o de servicio, que también se llama, como está acá, estado límite de servicio. En el sentido de que hasta el recubrimiento mecánico viene a ser parte del estado límite de servicio y no así del estado límite último, ¿verdad? Entonces, el mayor daño que le podemos hacer al elemento estructural es disminuir su vida útil si no cumplimos con el diseño del estado límite de servicio. Básicamente es eso. El edificio no se cae, el elemento estructural no tendría que caerse, porque si se cae o colapsa ya no es culpa del estado límite de servicio en edades tempranas, ¿no? En los primeros meses, los primeros años. Es ya estado límite de último, lo que fallaría. Con el pasar del tiempo puede colapsar si nosotros no tomamos las precauciones necesarias debido al estado límite de servicio. Disminuimos la vida útil drásticamente cuando no cumplimos. Básicamente eso. Entre los estados límites de agotamiento se puede citar lo siguiente. El estado límite de equilibrio, entonces tenemos varios subtipos o subclasificación del estado límite de agotamiento. De equilibrio por pérdida de estabilidad estática debido al volcamiento, desplazamiento o torsión excesiva. ¿Ya? Otro, estado límite de rotura o plastificación por agotamiento resistente de una o más secciones estado límite tan compresión. Estado límite por fatiga es la acción repetida de un número elevado de ciclos de carga dinámicas aplicadas que afectan con preferencia las conexiones de los sistemas estructurales.
los nudos, las conexiones se refiere a los nudos. Conexión viga-columna, el estado límite por fatiga. Estado límite por aplastamiento. Bueno, hay que tener en cuenta aquí el de fatiga se parece mucho, digamos, a una situación que pasa y ha pasado en los anteriores años aquí en Bolivia con esto del programa Mi Agua. En Bolivia se han construido tanques bastante, digamos, muchos tanques elevados de agua potable. Y han colapsado algunos de ellos en la inauguración, ¿no? En plena fiesta se cayó el tanque. Y han colapsado debido a la falta de estribo, básicamente, en algunos casos, falta de estribo en los nodos, en columna. ¿Ya? Ustedes saben que no pueden saltarse los estribos de columna. Cuando uno diseña una columna, calcula los estribos, básicamente cada separación de estribo a estribo se convierte en una microcolumna, si se puede decir, una pequeña columna. Y esa longitud es la que debemos de respetar en todo lo largo de la columna. Cuando tenemos una viga, qué sé yo, de 40 de alto y nuestra columna estaba diseñada con estribos cada 15, llegamos al pie de la viga y el albañil, por no complicarse con los fierros o por inexperiencia, salta los estribos de la columna y se pone encima de la viga, le pone a 40 en ese pedacito. Y entonces ahí es grave el problema, porque estamos haciendo trabajar una columna que tú diseñaste con estribo cada 15, la estás haciendo trabajar con estribo a 40, digamos. Y eso es fatal. Entonces, si se generan las cargas con las que tú has diseñado, es lo más probable es que colapse, pues, ¿no? Revienta eso. Entonces, como que ya ha pasado, ¿no? Se parece mucho, les decía yo, a por fatiga, pero la diferencia está en, el colapso es similar, pero la diferencia está que el que es por fatiga, como dice acá, ¿no? Es la acción repetida de un número elevado de ciclos de cargas dinámicas aplicadas, cargas dinámicas, cargas en movimiento, ¿no? Estado límite por aplastamiento. Es la pérdida de capacidad resistente a elevadas compresiones en los miembros estructurales de reducida esbeltez. Entonces, esto es cuando excede la compresión en el concreto, ¿no? Especialmente en las columnas. Ingeniero, disculpe, está muy pequeña la diapositiva, ¿la puede ampliar, por favor? Ya. A ver, un poquito, ahí. Sí, ok. Entonces tenemos ahí estado límite por aplastamiento, dijimos, cuando tenemos una esbeltez reducida. Estado límite por adherencia. Se caracteriza por el desgarramiento producido dentro de la masa del concreto por el deslizamiento de las barras de refuerzo resistentes a tracción. Cuando uno habla de concreto armado, el término, un sinónimo de ese término es el concreto reforzado o el hormigón armado. Cuando en la bibliografía, el ACI y demás bibliografías de hormigón nos hablan de refuerzo, no se están refiriendo a un refuerzo extraordinario, se están refiriendo al fierro que va en el concreto, ¿no? Entonces esos términos no hay que confundirlos. No vayan a pensar que el término refuerzo es un par de fierritos más, digamos, a lo que ya hemos diseñado. No, no, no. El término de refuerzo en la normativa es el fierro en sí. Todo el fierro, todo, no un refuercito, no un pedacito más de fierro, digamos, ¿no? Entonces, eso como aclaración, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Sigue viéndose pequeño. Me parece que tiene que darle iniciar presentación. A ver, perdón. Vamos a cambiar entonces de... Yo acá lo tengo en toda la pantalla, digamos, ¿no? Pero
Ahorita lo vamos a... Acá lo tenía en modo presentación, pero voy a dejar de compartir y lo voy a compartir por otra. A ver si corregimos ese problema. A ver, ¿dónde estás? No. Pasa que cuando le da a compartir una sola ventana y activa la presentación, entonces queda en la ventana anterior. Por eso es que se nota así. Sería compartir toda la pantalla cuando le dé compartir la presentación, compartir toda la Ya. pantalla y ahí ya se va a ver bien la presentación que usted tiene en pantalla. Ok, gracias, Enrique. Ahorita lo vamos a buscar. Ah, ya, compartir toda la pantalla y me aparece, pero no me deja compartir, a ver. Vamos a volver a salir y volvemos a entrar. Si le doy toda la pantalla, ok. Y ahí le doy la presentación. Me dicen ustedes si lo pone en modo presentación. Nada. Ahora debería. Ahora se ve mejor, ingeniero. Ahora está Ahora bien, sí, ¿no? ingeniero. Ah, ya. Ok. Yo lo estaba viendo siempre así, digamos, pensé que ustedes también. Bueno, está bien. Eso, estábamos hablando entonces de los estados límites por aplastamiento, estados límites por adherencia. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes ya clasificaciones, ¿no? De los estados límites basados en el tipo de colapso de los elementos estructurales. Después de una investigación se determina cuál fue el estado límite que falló, ¿no? En un peritaje se va investigando y se va clasificando en cuál de estos está y después se va profundizando la investigación hasta encontrar bien y determinar de manera adecuada el error del calculista o quizás del procedimiento constructivo. Acá, por ejemplo, en la imagen nosotros vemos una falla por adherencia, ¿no? Como pueden ver ustedes. Entonces el elemento estructural falla por adherencia y se nota clarito porque se desprendió, digamos, el acero el concreto se desprendió del refuerzo de fierro, ¿no? Entonces ahí hay varias posibilidades de falla. El agregado puede ser un elemento que hubiera tenido mucho fino, quizás limo, contenido de limo, y eso no le permite al concreto adherirse a la armadura. Otra puede haber sido que en la armadura haya habido alguna sustancia química en el contorno de la armadura al momento de colocarla y antes de vaciar el concreto. Muchas veces se utiliza aceite sucio para pintar la madera y evitar la adherencia del concreto en la madera para poder reutilizar el encofrado de manera fácil y poder desencofrar sin dañarlo, ¿no? Si no le echamos aceite quemado o aceite sucio de vehículo o grasa a la madera, si no lo empastamos con algo, la madera se adhiere tanto al concreto y después de cuando queremos desencofrar, es complicado desencofrar y la mayoría de las veces se parte, se raja el encofrado y ya se echa a perder. Para evitar eso, los albañiles experimentados saben que deben de echarle, normalmente acá le echamos aceite quemado, ¿no? Según una hora, el ingeniero tiene que estar atento en qué momento van a ocupar el aceite quemado. Si le llevaste tarde el aceite quemado y tu armadura ya está colocada, el encofrado ya está colocado, se la va a ver fea. El albañil no se hace el problema, vos le llevas el aceite quemado y le mete fierro y todo, digamos. A él no le importa, digamos. Le mete nomás. Traiga aceite y meta, carácter. Y lo empaña todito tu fierro. Y ahí podemos cometer el tremendo error de colapsar la estructura por adherencia, por falta de adherencia.
Lo pintas los fierros, no se va a adherir el concreto, ¿no? En el fierro. Y ahí estamos mal. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que entregarle el producto adecuado en el momento adecuado. La madera tienen que empaparla con aceite antes de armar el encofrado. O antes, por lo menos, de colocar la armadura. La armadura no puede estar con aceite. Ya, por lo menos un día antes hay que pasarle el aceite al encofrado para que se absorba en la madera el aceite y cuando coloquemos la armadura ya no haya aceite que se impregne en la armadura en gran medida. ¿Ya? Así funciona mejor. ¿Ok? No quiso cambiar. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Entonces aquí tenemos algunas fotitos, digamos, de elementos estructurales, de atamiento a compresión del concreto por carga vertical, debido a la poca resistencia cilíndrica a compresión del concreto. Este tipo de fisuras, fíjense cómo son, verticales, básicamente. Aquí han podido pasar muchas cosas. Una de las cosas que la resistencia del concreto no haya sido la adecuada para lo que fue diseñado, para la carga que le ibas a poner. Se equivocó el calculista, puede ser. Otra de las cosas es que el cálculo estaba bien, solamente que aquí el albañil le metió un casco de agua para cada medio balde de concreto, que eso es lo más probable, porque en columna, donde de todas las estructuras de hormigón armado, la que más trabaja en hormigón, el hormigón que más trabaja es en columna. O sea, tu columna tiene que ser vaciada con un asentamiento, pero el mejor posible y un control de calidad, pero lo mejor posible. Porque ahí el fierro poco te ayuda, es el concreto el que trabaja en columna. ¿Ya? En cambio, en vigas y losas es el fierro el que mayormente trabaja. ¿Ya? Entonces, en las columnas precisamente, el vaciado se hace con balde. Entonces, ¿qué hace el albañil? Se pone una escalera desde aquí abajo hasta aquí arriba, desde el suelo hasta arriba, ¿no? Cuando está en el segundo piso, porque fíjense ustedes, figúrense ustedes qué casualidad, que la columna de arriba es la que falla. La columna de abajo no tiene nada. Entonces, mientras más alto es el elemento estructural, más complicado para el albañil subir con la mezcla desde aquí abajo hasta aquí arriba, el ayudante, ¿no? En el hombro, el balde. Y de aquí arriba vaciarlo, ¿no? Y todos los factores que aquí intervienen. Al caer se va a disgregar si es que no le haces una ventanita al medio, si tu columna es muy alta, ¿no? Entonces, si le tiras una sola vaciada de arriba hasta abajo, estás disminuyendo la calidad del hormigón. Está disminuyendo la calidad del hormigón. Ya de entrada, solo por la caída, ¿no? Entonces, si vos estás trabajando con algo estrictamente riguroso y vas a hacer controles de calidad después del vaciado, después del endurecimiento, no sé, una esclerometría, algo así, tenés que tener cuidado, tenés que abrir una ventanita al medio, ¿no? Por lo menos al medio, cada 3 metros, 1,20 m, digamos, 1,50 m. Y vaciar por la ventanita con un embudito ahí, para que no se digregue mucho el concreto al caer abajo. De entrada, ahí hay un problema. Y eso ha tenido que intervenir también acá, porque las fisuras las fisuras te cantan todo, ¿no? Fíjate que la segunda parte del concreto no tiene mucho. Ya, bueno, puede ser por las cargas, etcétera, ya, pero lo más probable es que este elemento estructural acá arriba tenga alguna carga, algunas rieles, pareciera ser un depósito, algunos equipos adentro y unas rieles de carga que asientan en las columnas. Y entonces esta parte no falló, porque no hay disgregación. Ya cuando el hormigón está aquí arriba y vos seguís vaciando con balde, ya la disgregación es mínima, ¿no? Ya no hay, prácticamente. Acá sí, porque lo estás vaciando desde arriba. Y el otro análisis es que con seguridad le han metido agua, pues. Le han puesto un casquito de agua a cada balde. Y eso es grave. ¿Ya? Entonces, a ver. Esto no se va a callar, permítanme un segundito, voy a apagar esto.
Ok, entonces, luego cerré la presentación. Ya. Ya, entonces hay muchos factores, ¿no? En esta foto lo enfocan más al agotamiento resistente. Claro, el agotamiento resistente es claro, pero ¿por qué pasó? Entonces le bajaron la resistencia al concreto y obviamente ya no estaría soportando la compresión para la cual fue diseñado. ¿Por qué le bajaron? Por mal proceso constructivo. La fisura es característica del agotamiento. Aquí el hormigón falló. ¿Ya? ¿Pero por qué? Hay varios factores. Se hace un cálculo estructural y se investiga si el calculista calculó bien los fierros, la sección del concreto, la sección de la columna. Si cumple, entonces hay que analizar el concreto, cuánto era la resistencia ahora, ¿no? ¿Cuánto es su resistencia ahora? Si te sale 60, 100, qué sé yo, se verifica en el cálculo cuánto proyectó el calculista. El calculista lo calculó con 210, con 250, pero después de la ejecución se encuentra, bueno, entonces ya otra resistencia, se elaboró mal. El supervisor, lo agarran al supervisor, juicio al supervisor. Hay varios de estos juicios en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿ya? Estas resistencias de la compresión del concreto son datos obtenidos conforme a ensayos de extracción de núcleos o pruebas de esclerometría o esclerométrica efectuadas sobre los elementos existentes. Ok. Entre los estados límites de servicio se pueden citar los siguientes. Estado límite de servicio por deformación excesiva. Estado límite de servicio por fisuración notable. Y estado límite de servicio por vibraciones extraordinarias. ¿El qué por deformación excesiva? Cuando se producen grandes deflexiones, ¿ya? Derivas inadmisibles o considerables descensos de apoyo. Por la fisuración, cuando la abertura de la fisura excede los valores admisibles. 2 milímetros, 3 milímetros, depende del diseño que estamos haciendo, ¿no? Pueden exceder a más de 3 milímetros. Estado límite de servicio por vibraciones cuando en ausencia de amortiguamiento las vibraciones incrementan en exceso sus amplitudes o frecuencia. Entonces tenemos algunas imágenes de la falla por estado límite de servicio. En este caso una columna donde su recubrimiento no ha sido el adecuado y finalmente el fierro se ha oxidado y ha reventado el concreto, ha ido desprendiendo el concreto. Acá lo mismo, no hay prácticamente nada de recubrimiento y como ustedes ven, esto es fundaciones, ¿no? Debería tener prácticamente 5 centímetros de recubrimiento acá y está en contacto con la agresión o la humedad del suelo, ¿no? Lo mismo que esto otro. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El estado límite de uso o servicio es el que se refiere al desempeño de la estructura por la acción de carga no factorizada o mayorada. Este estado límite se alcanza cuando bajo las cargas de servicio se producen efectos importantes de deformación, deriva, asentamiento, desplazamientos laterales totales, fluencia, reflexiones instantáneas, deflexiones diferidas y vibraciones importantes, que pueden afectar seriamente la resistencia y durabilidad previa o prevista de una construcción. Lo que hemos dicho, básicamente como un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. El estado límite de servicio se mide considerando las magnitudes de las deflexiones, grietas y vibraciones de las estructuras, así como la cantidad de deterioro superficial del concreto y la corrosión del refuerzo. Entonces aquí, si bien es cierto, el estado límite de servicio es un poco subjetivo, porque básicamente depende de la apreciación del que va a verificar, del supervisor, del inspector que hace el análisis de la situación en una estructura.
También hay estándares de mediciones. Entonces, los estándares vienen a ser el diámetro de la fisura, el grosor del recubrimiento en otras situaciones, ¿no? Etcétera. Estos aspectos pueden perturbar el uso de las estructuras, pero generalmente no implican su colapso. Claro, no va a colapsar en edades tempranas, eso es verdad. Pero ahí la vida útil nuevamente se va a disminuir bastante. Entonces, los edificios siempre vibran, siempre se mueven, siempre están en vibraciones, pero no debe ser de gran magnitud aquello, ¿no? Por eso es que hay que controlarlo. El código ACI 31814, bueno, esta presentación es un poco antigüita, ¿no? Porque estamos ya por la 31819 en estos momentos. O sea, el 2019 se lanzó un ACI, al último que ha salido, ¿no? En su capítulo 24, requisitos de funcionamiento, se ocupa de los estados límites de servicio relativos a las deflexiones y a los anchos de grieta. No cambia. También en el capítulo 24, el ACI 31819 habla de esto mismo, ¿no? El código ACI contiene requisitos muy específicos referentes a los estados límites por resistencia de los miembros de concreto reforzado, pero permite al proyectista cierta libertad en el área de servicio. Entonces, lo dice claro, se permite en el área de servicio cierta libertad, un poco subjetivo, ¿no? Para las personas que lo van a ver el problema, ¿no? La utilización del método de diseño por resistencia conjuntamente con el uso de concreto y acero de mayor resistencia ha permitido el uso de miembros relativamente esbeltos. Como consecuencia, las deflexiones y el agrietamiento por deflexión se han convertido en problemas más severos de lo que fueron hace un tiempo, ¿no? El control de calidad debe ser más estricto cuando nosotros calculamos elementos con mayor esbeltez. Por supuesto que sí. Las magnitudes de las deflexiones en miembros de concreto pueden ser muy importantes. Las deflexiones excesivas en viga y losa pueden ocasionar pisos combados, charcos en techos planos y vibraciones excesivas. Entonces, esas cosas, como consecuencia, nos pueden generar problemas a la larga. Porque en una losa de techo que vos tengas tus charcos ahí, es decir, como que no le va a pasar nada, pero la humedad mucho tiempo está sometiendo a humedad ese elemento estructural. Si tiene un charco ahí, va a tardar en evaporarse y por último se va a ir infiltrando, ¿no? Y esa humedad, si llega al acero, va a empezar el proceso de corrosión. El acero necesita dos cosas para empezar su corrosión: oxígeno y humedad o agua, ¿no? Lo mismo. Si tiene las dos, empieza su proceso. Tales deflexiones pueden dañar los muros divisorios y desajustar el cierre de puerta. Obviamente, si se te pandea tu losa, tu viga, abajo te puede generar problemas. Además, pueden afectar la apariencia de una estructura o alarmar a los ocupantes del edificio, aun cuando éste sea perfectamente seguro. Toda estructura usada por personas debe ser suficientemente rígida y relativamente libre de vibraciones para generar un ambiente de seguridad, ¿no? Aquí tenemos un ensayito de una viga, ¿no? Sin embargo, hay otras deformaciones más significativas que pueden transformar el sistema en otro inoperante desde el punto de vista del confort y la estética. Este es el caso de las deformaciones por flexión de las vigas, conocida por deflexiones o elaciones. La deflexión resulta de la cuarta integración del diagrama de carga de una viga, ¿no? La cuarta integración. O de la segunda integral del diagrama de momento. Eso ustedes lo saben también, ¿no? Y el diagrama de momento se lo calcula también a partir de la curva de las cargas, ¿no? La máxima deflexión producida en la luz de la viga se conoce por flecha,
y su valor debe estar limitado para no superar los límites admisibles, de modo que la viga no luzca combada o pandeada, excesivamente deformada e inutilizada para la función que debe cumplir en su estructura. Si bien una viga puede soportar las cargas que actúan sobre ella de manera eficiente, aun cuando se hayan excedido en algo la deformación por fricción, debe tener las proporciones adecuadas para evitar que una excesiva curvatura le dé apariencia débil o insegura bajo la acción de las cargas de servicio que actúan durante su vida útil. ¿Ya? Ahí tenemos algunos diagramas. Al aplicar la carga, sufre una deformación instantánea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que se suma a la ocasionada por la contracción de endurecimiento y que es independiente de las cargas, ya que es producida por la evaporación del agua. Con el transcurso del tiempo, esta deformación va aumentando por efecto de la fluencia lenta. ¿Qué tiene que ver la retracción? Veamos acá. La retracción está asociada a los cambios de volúmenes que se producen en el concreto por acción del fraguado, ya que se pueden generar grietas que pueden producir tensiones adicionales en el elemento y grietas que pueden incrementar el riesgo de corrosión en el acero de refuerzo. Este tema de la retracción es el pan de cada día en la parte de los vaciados que se hacen. Es con lo que tenemos que lidiar toda la vida los civiles y sobre todo en el control de calidad al momento de la ejecución de los trabajos. Tratar de considerar todos los aspectos que pueden provocarnos retracción del concreto. Puedes tener la cantidad de agua ideal, de dosificación, la gente, todo. Lo vacías bajo sol y estás listo. Se te fisura porque hay una pérdida de agua muy rápida. Lo vacías en vientos fuertes y estás listo. Se te va a fisurar porque el viento lo seca rápido el concreto, ¿no? Entonces hay que tomar las previsiones al momento de vaciar. Muchas veces uno suspende el vaciado por vientos fuertes y no por la inseguridad, más que todo por el tema de la retracción. Se suspende y se suspende nomás, no queda más, especialmente en losas, ¿no? Estamos hablando de elementos de superficie. La retracción más se nota en este tipo de elementos, más que en columnas o vigas, sobre todo en losas. Fluencia del concreto es la deformación diferida a través del tiempo sin incremento de la carga, es decir, con carga de servicio constante. Este es el esquema que ustedes ya lo conocen, ¿no? La deformación del concreto. Bien, entramos a la ACI 318-19. Este es una copia, un extractado de la norma. ¿Ya? Ustedes empiezan a leer la norma y los primeros capítulos son, digamos, teorías del material, que el concreto, que son prácticamente regulaciones en el tema de material. Ya aquí empezamos ya a ver, en el capítulo 4 empezamos ya a ver el tema del hormigón armado. Funcionamiento. La evaluación del desempeño en condiciones de carga de servicio debe considerar las reacciones, momentos portantes, torsiones y fuerzas axiales producidas por el preesforzado. Flujo plástico, retracción, variación de temperatura, deformación axial, restricción de los elementos estructurales adyacentes y asentamiento de la cimentación. Para las estructuras, miembros estructurales y sus conexiones pueden suponerse que se han cumplido los requisitos del apartado 471, que viene a ser si se diseñan de acuerdo a los requisitos de los capítulos de los miembros estructurales correspondientes. Vamos en esta clase a leer un poquito la norma para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo tienen que
cómo tienen que estudiar la norma. Quizás muchos ya lo saben, pero quizás otros no. Esta parte de acá del lado derecho son las recomendaciones que hace el ACI. La normativa está al lado izquierdo y del lado derecho son recomendaciones de cada punto, ¿no? Son recomendaciones que hace a cada punto. Por ejemplo, acá hemos leído 4.71 y 4.72 y sus recomendaciones en cada caso es la siguiente. El funcionamiento se refiere a la capacidad del sistema estructural o miembro estructural de proveer un comportamiento y funcionalidad adecuados bajo las acciones que afecten al sistema. Los requisitos de funcionamiento tratan aspectos como la deflexión y la fisuración, entre otros. Las consideraciones de funcionamiento causadas por vibraciones se discuten en la recomendación 66322 y la recomendación 24.1 de esta misma norma. Si ustedes buscan el capítulo 6.6322, lo leen, y el capítulo 24.1. Capítulo 24.1, recomendación, lo pillan. Entonces, ¿cómo hacen eso? Teniendo la norma ACI, se van al índice, buscan el capítulo 24.1, miran en qué página está y después buscan esa página y van a encontrar el apartado R24.1 y lo analizan, ¿no? Excepto lo establecido en el capítulo 24, ojo con esto, excepto lo establecido en el capítulo 24, las combinaciones de carga a nivel de servicio no se encuentran definidas en este reglamento, pero se discuten en el apéndice C de ASCE 716. Los apéndices no se consideran como parte obligatoria de esta norma. Ya no son parte obligatoria de esta norma. Entonces, no sé si lo tengo este R66, creo que lo tengo aquí, acá está. El R663.22, que era el que nos decía acá, R663.22, lo he buscado, vayamos, y se los he copiado acá. Dice sobre el tema que estamos estudiando, ¿no? Es necesario realizar análisis de las deflexiones, vibraciones y periodo de la edificación a diversos niveles de carga de servicio no mayorada. Carga de servicio no mayorada. Para determinar el comportamiento de la estructura en servicio, los momentos de inercia de los miembros estructurales en el análisis para cargas de servicio deben ser representativos del grado de fisuración en los diversos niveles de carga de servicio investigados, a menos que se disponga de un cálculo más preciso de la fisuración en los diversos niveles de carga de servicio. Se considera satisfactorio usar 1 dividido entre 0,7, que es igual a 1.4, resumen, a menos que se disponga de un cálculo más preciso de la fisuración. Se considera satisfactorio usar 1.4 veces los momentos de inercia dados en el apartado 663.1, sin exceder el momento de inercia baricéntrico, momento de inercia baricéntrico de la sección transversal. Para los análisis de carga de servicio, las consideraciones de funcionamiento para vibraciones se discuten en el apartado 24.1. Y aquí está el 24.1. ¿no? Terminan de leer esto y como lo mandó al 24.1, se van al 24.1 y lo revisan. Dice, los requisitos de funcionamiento de este capítulo consisten en requisitos que son referenciados por otras secciones del reglamento o que es prudente tener en cuenta para lograr un buen desempeño de los miembros estructurales. Este capítulo no debe tomarse como una compilación coherente y completa de los requisitos para las condiciones de funcionalidad relacionados con el diseño de los miembros estructurales. Este capítulo no contiene requisitos específicos para vibraciones. Con base a la experiencia se han encontrado que sistemas de pisos construidos en sitios diseñados de acuerdo con los espesores mínimos y requisitos para las deflexiones,
de 7.3, 8.3, 9.3 y 24.2 son los apartados que hablan de esta parte de las deflexiones. En general, han tenido un comportamiento ante vibraciones adecuado para el confort humano bajo condiciones típicas de servicio. O sea, te está diciendo, si vos cumplís con estos apartados, se ha investigado y han tenido un confort humano, si se cumple con todo esto. No obstante, puede haber situaciones donde las condiciones de funcionamiento pueden no ser satisfactorias. Por ejemplo, luces grandes y planas abiertas. En este caso, mira, cuando vos tenés luces grandes, acá en esta parte de las deflexiones y todo en la norma, no te habla de lo que nosotros le llamamos los nervios rigidizadores, ¿no? No te dice nada. Sin embargo, nosotros acá incorporamos los famosos nervios rigidizadores cuando las luces son muy grandes. Yo más o menos le pongo cada 6 metros, es decir, si tengo una losa de 6 metros de apoyo a apoyo, con vigueta alivianada, ya mismo le incorporo yo por lo menos un nervio rigidizador, una viga plana perpendicular a las viguetas en la mitad de la losa. Una viga plana perpendicular a las viguetas en la mitad de la losa. Si pasa de los 6 metros, 6.2, 6.3, 6.5, le pongo 2. O sea, el máximo es 6 metros. Si pasa de 6 metros, le pongo 2. Y esos 2 nervios rigidizadores los ponemos distribuidos a 1/3, ¿no? Entonces van a quedar 3 espacios con 2 vigas planas al medio perpendiculares a las viguetas. Comprobadísimo por experiencia propia. El tema de las vibraciones con los nervios rigidizadores se elimina prácticamente haciendo eso. Si no le pones nervios rigidizadores, tu losa, o sea, no hay confort. La gente se asusta cuando camina y el otro está sentado, que se va a caer eso, digamos, ¿no? Se amaquea. Y ese es el nivel de servicio, ¿no? No se va a caer, pero no genera confort. Y aquí lo dice, ¿no? Todos estos apartados cumplir, está bien, te va a salir bien, pero dice, hay excepciones. Aún cumpliendo con todo esto, si tus luces son grandes, vas a tener un poco de problema de confort. Y el inciso B, pisos donde puede haber requisitos de comportamiento ante vibraciones muy estrictos, como pueden ser fabricación con precisión y espacios para laboratorio, ¿no? Pisos donde puede haber requisitos de comportamiento ante vibraciones muy estrictos, es decir, que tengas en tus especificaciones de que, qué sé yo, la vibración tiene que ser 0. Entonces ahí tenés que ver, si no va a ser 0, o sea, casi difícil que sea 0, entonces tenés que ver, quizás implementar más nervios rigidizadores o hacer algo ahí para que, o disminuir tus luces, que no sean grandes luces, para disminuir casi a 0 el tema de las vibraciones. Quizás por los equipos que vayan a tener en esa losa, ¿no? Que quizás se puedan arruinar con el movimiento vertical pequeñísimo, que quizás el ser humano no lo sienta, pero que sí se generan. Y entonces tus especificaciones vienen y te dicen vibraciones 0, compañero. Ahí hay que considerar, y la norma te dice, cumplís todo esto, te va a salir bien, te dice, pero tenés que tomar en cuenta estas cosas. Inciso C, espacios sometidos a cargas rítmicas o equipos mecánicos que vibren. Entonces es un equipo que te empieza a vibrar, te hace vibrar todo el edificio prácticamente, ¿no? Ahí tú tienes que ver el diseño. Yo creo que más allá de la estructura viene a ser el diseño de la base del equipo, donde vas a instalar el equipo. Tenés que ponerle una base amortiguada, ¿no? Una base amortiguada para que el equipo vibre y su base le permita disipar, si es posible, al 100% esas vibraciones con tu losa. Esto yo lo hago, por ejemplo, cuando instalamos bombas de agua en las piscinas, en la terraza. Nosotros instalamos la bomba de agua sobre bases en tacos de goma, ya con una determinada densidad, que permita que esa goma disipe casi al 100% la vibración de la bomba. Y no es una bomba enorme, no es una vibración terrible, pero el tipo que vive justamente abajo de esa piscina lo siente, la vibración, si no le pones algo al equipo que disipe su movimiento, ¿no?
no solamente en sonido, sino también en vibración. Le pones la mano a la pared y se siente como tu estructura está vibrando ahí, ¿no? No está funcionando. Para evitarse líos, problemas con los inquilinos, hay que considerar todas esas cosas. Los sistemas de piso preesforzado no están obligados a cumplir con los espesores mínimos que te indican aquí estos apartados, y si son prefabricados, usualmente son sistemas conformados por vanos simples. Por esta razón, estos sistemas de piso tienden a ser más susceptibles a vibraciones. Eso sí es cierto. Las guías para la consideración de las vibraciones en el diseño de sistemas de pisos y las evaluaciones de las frecuencias de vibración y la amplitud para sistemas de piso de concreto pueden encontrarse, y te da un montón de referencias que puedes también estudiar para solucionar tu problema, ¿no? Un ejemplo de aplicación está descrito, ahí está. Ok. A ver. Entonces, estábamos aquí y de no. Estábamos aquí estudiando esto y de acá, por los apartados, a lo que nos manda, nos fuimos a estos de acá y terminamos acá, ¿no? 24.1. Y bueno, ustedes podemos seguir leyendo todo esto, ¿no? La durabilidad. Dentro del funcionamiento ya hemos visto muchas cosas y todavía se sigue abriendo el espacio. La durabilidad, la sostenibilidad. Esto básicamente es para que ustedes vean cómo deben utilizar la norma. Yo se lo voy a preparar todo esto, se lo voy a terminar de preparar, pues se lo he estado preparando. Capturas así donde van la correlación que hay que seguir. Se lo voy a mandar luego. Pero con esta experiencia yo les voy a pasar la norma, la 318/19, y ya con esta experiencia ustedes ya van solitos a estudiarla, ¿no? Solitos van a estudiar. ¿Ya? Entonces tenemos acá, deflexiones debidas a las cargas gravitacionales a nivel de servicio. Los miembros sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan una rigidez adecuada con el fin de limitar cualquier deflexión o deformación que pudiera afectar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura. Y aquí tenemos la recomendación de eso, lo que nos acaban de decir. Esta sección cubre únicamente deflexiones o deformaciones que puedan ocurrir en condiciones de carga de servicio. Cuando se calculen deflexiones dependientes del tiempo, deben considerarse únicamente la carga muerta y la porción de la carga viva que actúa en forma permanente. Entonces aquí nosotros tenemos carga muerta, carga viva que actúa en forma permanente, carga viva permanente. ¿Cuáles son esas cargas vivas permanentes? Precisamente es cuando uno diseña un hospital o una clínica, uno ya sabe, porque tiene que diseñar dónde va a colgar su tomógrafo, dónde va a poner sus equipos que son pesados, estos de análisis clínico. Es un ejemplo, ¿no? Porque hay otras situaciones también donde se definen dónde van a ir ciertos equipos pesados. Esas son cargas vivas permanentes. Son cargas vivas porque vos sin destruir el edificio la podés sacar de ahí. Por eso es carga viva, porque se mueve, la podés mover. Pero son permanentes, porque están diseñadas para ese lugar y van a permanecer ahí durante mucho tiempo. Un gimnasio también podría considerarse con equipos de carga viva permanente, ¿no? Ciertos equipos están definidos dónde se va a poner, especialmente en un edificio. Si lo vas a poner en un piso alto, tenés que saber qué peso tienen, qué equipo y dónde va a ir. Porque hay equipos que pueden pesar toneladas y no podés diseñar tu losa ni tu viga sin saber que el equipo vas a poner ahí un equipo de 2, 3, 4, 5 toneladas, ¿no? No se puede trasladar ese equipo a otro lado. Se diseña para que esté ahí. Y donde cae ese equipo, cae en la losa, la viga y la columna, que vos la vas a tener que reforzar con esa carga viva permanente, ¿no? Sin necesidad, eso es para optimizar, ¿no? Sin necesidad de reforzar todo el piso para esa carga, porque esa carga no va a estar por todos lados, va a estar ubicada ahí. El tomógrafo va a tener su sala de tomografía en cierto lugar y punto. No lo vas a llevar a otro lado. No lo puedes llevar a otro lado. El reglamento contiene 2 métodos para controlar las deflexiones.
para losas en una dirección no preesforzadas y vigas no preesforzadas, incluidos los miembros compuestos, se deben seguir las disposiciones de altura o espesor total mínimo según el apartado 731 y 931, y cumplir con los requisitos del reglamento para miembros que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a las grandes deflexiones para construcción no preforzada de losas en dos direcciones. La altura mínima requerida, según el apartado 831, satisface los requerimientos del reglamento. Para miembros no preesforzados que no cumplan con estos requisitos de altura o espesor mínimo, o para miembros no preesforzados en una dirección que soporten o estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a las deflexiones grandes, y para todos los miembros de concreto preesforzados a flexión, las deflexiones deben calcularse mediante los procedimientos descritos en el apartado 24.2.3 hasta el apartado 24.2.5. Las deflexiones calculadas están limitadas a los valores de la tabla 24.2.2. Las deflexiones calculadas de acuerdo al 24.2.3 hasta el 24.2.5 no deben exceder los límites establecidos de la tabla 24.2.2. Aquí abajito hay una tabla. Otra recomendación del 24.2.2: debe notarse que las limitaciones dadas en la tabla 24.2.2 se relacionan únicamente con elementos no estructurales soportados o ligados. Para aquellas estructuras en las que los miembros estructurales son susceptibles de ser afectados por las deflexiones o deformaciones de los miembros a los que están ligados, de tal manera que afecten adversamente la resistencia de la estructura. Estas deflexiones y las fuerzas resultantes deben considerarse explícitamente en el análisis y diseño de la estructura, como lo dispone el 24.2.1, que era el anterior que acabamos de leer de la ACI. Cuando se calculan deflexiones dependientes del tiempo, puede restarse la parte de la deflexión que ocurre antes de ligar los elementos no estructurales. Al hacer esta corrección, puede emplearse la gráfica de la figura 24.241 para miembros de dimensiones en formas usuales. Y esta es la famosa tabla. Deflexión máxima admisible calculada. El miembro, techos planos, entrepiso, techo o entrepiso. Condición: que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, deflexiones inmediatas debido a la longitud del vano. Deflexiones consideradas, deflexiones inmediatas debido a LR, S y R. La longitud sobre 360, esa es la recomendación, ¿no? El límite de la deflexión en el caso de techos planos, L sobre 180. Se divide en centímetros la longitud sobre 180. Techos o entrepisos, L sobre 480 si son susceptibles a sufrir daños debido a deflexiones grandes, y L sobre 240 que no son susceptibles para sufrir daños debido a deflexiones grandes. Básicamente es como decir longitudes largas, longitudes cortas de vano, ¿no? Básicamente es eso. Y longitud larga es a partir de 6 metros, ya es longitud larga. Menos de 6 es una longitud corta. Este límite no tiene por objeto constituirse en una salvaguardia contra el empozamiento del agua. El empozamiento del agua se debe verificar mediante cálculo de deflexiones, incluyendo las deflexiones debidas al agua estancada. Aquí es importante que ustedes trabajen acostúmbrense a trabajar. Va a ser difícil lidiar con sus albañiles con las contraflechas. Trabajen con contraflechas, no solamente en viga, sino también en losa. Siempre que vacíen una viga, asegúrense de tener una contraflecha. Que ustedes van a calcular, pueden calcular con este tipo de fórmulas rápidamente la flecha que se va aproximadamente que se va a generar, y esa misma flecha, debido al peso propio, a la carga muerta, la vuelcan para arriba. Ustedes calculan la flecha que se va a dar debido a la carga muerta. Si le sale 1.5 centímetros, a su albañil le dicen, haceme una contraflecha de 1.5 centímetros.
para que ustedes ya eliminen su flecha debido a las cargas muertas. ¿Me entienden? Y entonces, básicamente, cuando saquen sus puntales, su elemento estructural, debido a cargas muertas, va a quedar casi horizontal, prácticamente horizontal, incluso un poquito para arriba. Ya cuando le empiecen a cargar muros y demás carga, ya él se va a comportar y va a quedar horizontal. La idea es que quede horizontal y que ya la flecha que se vaya a dar ya sea una flecha diferida por el tiempo, que no le genere muchos problemas, ¿no? De fisuraciones y demás incomodidades que puedan tener, ¿no? ¿Ok? Entonces, más o menos así es lo que ustedes tienen que agarrar su norma y empezar a estudiar. Nosotros estamos estudiando estado límite de servicio. Estamos en el estado límite de servicio. Y el capítulo 24 es el que nos habla sobre los estados límites de servicio. Con todas sus ecuaciones, fíjense ustedes, bueno, los que ya han visto Hormigón 2, acá hay una formulita que les puede ser familiar, ¿no? Que Tito Romero la da y la da también, esta otra formulita también la da. Están contempladas en el ACI. Son recomendaciones que uno va leyendo y va estudiando, ¿no? Y están las formulitas ahí del momento crítico, bla, 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 que la inercia, que la distancia de la línea neutra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos están considerados en la norma ACI, pero es estudiándola. Quizás algunos dirán, qué sé yo, esta clase ha sido, no sé, lectura, teoría, pero es así, compañero, no hay otra. No hay otra forma. La otra es agarrar y conocer las fórmulas y olvidarse de la reglamentación, que eso no es correcto. Nosotros debemos de empezar en todas las materias de ingeniería civil a trabajar con normas. No podemos darle una formulita y utilicen y que sea desconocimiento total de ustedes. ¿De dónde rayos sale esa formulita? Hay una norma por detrás. Y nosotros trabajamos bajo norma. Tenemos que aprender a trabajar bajo norma y a defendernos bajo norma. En la ACI 24235 nos habla de esta formulita, ¿ya? El momento crítico de diseño. Y lo plantea y lo establece la ACI. Ahí están sus recomendaciones. El que quiera estudiarla va y consulta y amplifica su estudio leyendo las recomendaciones, porque estas recomendaciones siempre te mandan a otras partecitas de la norma que te va a permitir aclarar la situación, ¿no? El módulo de elasticidad. Fíjense cómo plantea la norma ACI el cálculo del módulo de elasticidad. Para valores de WSUC entre 1440 y 2560 y para concreto de peso normal. La ACI nos plantea estas ecuaciones, ¿ya? Y aquí nos detalla, digamos, todas las situaciones y ustedes lo van a poder leer y van a poder entender de una vez de que el módulo de elasticidad puede ser muy variante, ¿no? No es agarrar, o sea, normalmente agarramos en edificios normales, edificios pequeños, utilizamos directamente la ecuación del módulo de elasticidad y listo. Pero acá el ACI te dice claramente, esto lo tenés que calcular en función a tus agregados también, digamos, ¿no? Porque hay agregados que te van a entregar un valor del módulo de ACI y con otros agregados vas a tener otros valores. Si tu estructura es, por un lado, de gran altura, hay que tener cuidado con el módulo, ¿ya? De pronto estás trabajando con agregados del Piraí y por X y motivo utilizas agregados, no sé, de Cochabamba, ya tu módulo de elasticidad cambia, ¿no? Si tu estructura es importante, vas a tener afectaciones importantes. Pero si no es importante, una casita de 2 o 3 pisos, no se van a dar cuenta de que el módulo ACI ha cambiado y tu agregado ha cambiado. Ok. Básicamente es eso. Les decía, yo les voy a pasar esta presentación, donde ya están más o menos encaminada el estudio de esto. Y después les mostraré algún ejercicio para calcular los anchos de fisura y demás cosas que están establecidos también en función al clima, ¿no? De diseño del elemento estructural.
si es un clima cálido, qué tipo de clima es, y el medio, si es agresivo o no es agresivo, que también está. ¿Ya? A ver, después, ¿qué más tenemos? Eso sería, han quedado 91 estudiantes en sala. Ya, supongo que ya han empezado a retirar algunos porque, claro, se han visto que no van a tener el tiempo para cursar seguramente y la han empezado a retirar. Habían, digamos, 100 y pico estudiantes y han disminuido un poco. Necesito que me hagan un favor, necesito que alguien, no sé a ver quién, cree un grupo en Telegram, porque la ACI no lo vamos a poder cargar en el WhatsApp. El número 1, ¿quién es el número 1? Álvarez, Alejandra, María Alejandra. ¿Será que lo puede crear el grupo en Telegram? Lo manda el enlace al WhatsApp, que todos se inscriban y ahí les pasaré yo, me mando un mensajito por Telegram y le paso yo ahí la norma, la ACI, para que ustedes la tengan en digital. O también la pueden descargar, si algunos entran a ACI 318 para si no la descarguen, yo se los paso por Telegram. No sé si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ahí cuando estaba mostrando la fórmula del módulo de elasticidad, una de las fórmulas era para concreto de peso normal. ¿Cuál sería ese peso normal de concreto, ingeniero? Estamos hablando del concreto que no es de alta resistencia. A eso se refiere. Estamos hablando del concreto de resistencia 210, 250, digamos. Hasta ahí. Los hormigones de alta resistencia esa es la terminología que utiliza la ACI para diferenciarlo. ¿Ya? El de peso normal es el concreto hasta 250, digamos. Los demás son de alta resistencia. Y también están exentos de ese análisis aquellos hormigones fluidos de altísima resistencia, ¿no? Que son bastante especiales y son fluidos, no llevan prácticamente agregados. De paso, es como una pasta, como una lechada de cemento, ¿no? Los hormigones fluidos de altísima resistencia que te alcanzan 400 básicamente o más kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Entonces estos hormigones nosotros los usamos porque hay aquí en nuestro medio cuando tenemos cangrejera, por ejemplo. Si nosotros identificamos cangrejera, tenemos que rellenar esa cangrejera. No lo vamos a rellenar con un hormigón 210 ni 250, nada que ver, porque ya una cangrejera es una deficiencia constructiva del elemento estructural que tenemos que subsanar de la mejor manera posible. Y ahí compramos estos hormigones líquidos de alta resistencia, que son caros, pero que afortunadamente hay en nuestro medio, y rellenamos nuestras cangrejeras con ese hormigón, esperando de que quede reparada la debilidad o la deficiencia constructiva, ¿no? Entonces es como una lechada, es como echarle agua, digamos, ¿no? Tenés que tapar todos los huequitos porque el hormigón se te va a botar si es que no lo tapas los huequitos que tenga por donde no querés que se bote, ¿no? Y vos le echás y son autonivelantes. Ese se va como si le echaras agua buscando por dónde escaparse y hasta que rellena todos los huequitos. Ese tampoco está establecido aquí en ese módulo. Son otros análisis para ese tipo de concreto. ¿Ya? A eso se refiere. Yo los invito a que se den un tiempito. Ustedes, yo sé que a veces se complica el tiempo, pero en leer esta norma. Leyendo esta norma, ustedes van a aclarar muchísimas de sus dudas. Les va a quedar muy clara la película y ustedes van a saber ya de dónde pues salen esas fórmulas, ¿no? De dónde salen, por qué los propone y cuál es su justificación. Y también se van a dar cuenta que no todo está dicho con una fórmula. La misma ACI te dice, mira, esta fórmula te va a solucionar, pero hay excepciones.
En estos casos no te va a funcionar, así que va a depender nomás de tu astucia, digamos, ¿no? Te lo dice la ACI. En otras palabras, como hemos leído, ustedes han visto, hemos leído esto, pero vas a tener cuidado en estos casos, caso 1, caso 2, caso 3, donde las investigaciones que se han realizado han reportado que aún siguiendo las recomendaciones ACI, en ese tipo de situaciones no les ha ido muy bien, ¿no? Y te lo dicen, tener cuidado en esta parte, ya toma tus otras medidas. Entonces, no todo es así como que todo es ley, como que todo está escrito y tiene que ser así, no. Son formulaciones básicamente empíricas, prueba y error, prueba y error. Y entre esa prueba y error sale la fórmula mejorcita, elaborada, pero hay excepciones. Hay muchas excepciones. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ok? Quizás alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene mucha diferencia entre las ediciones de los libros ACI? Porque yo tengo la ACI, la edición, octava edición, la 318-08 de la ACI. Ah, sí. Sí, tiene actualizaciones. Incluso hay algunas ecuaciones que han cambiado algunos coeficientes, te cuento. Sí, porque ahorita estaba viendo el módulo de elasticidad, igual coincide con la de usted, pero quería ver si tenían varias modificaciones, digamos, ¿no? Tiene algunas, no tiene varias, pero tiene algunas actualizaciones, porque, bueno, la investigación sigue avanzando y cuando encuentran ellos la solución a un problema que en esa época no lo encontraron, van corrigiendo algunos coeficientes y que se aproximan más a situaciones que antes no lograron solucionar. Está muy lejos. Yo te recomendaría que agarremos nomás, o sea, la última. Si vamos a estudiar una, estudiamos la última, pues, ¿no? Ya, ingeniero. Estudiémosla la última, por favor. Es mejor, hay mejor confiabilidad. Porque después que salgas va a ser difícil que te pongas a estudiarla. Consultarla sí, porque ya la estudiaste. La vas a consultar y todo el tiempo. La memoria es frágil y uno se olvida, pero sabe de dónde salió y vas a buscarla y vas a decir, aquí estaba, yo me acuerdo que aquí estaba. Y lo vas a pillar, ¿no? Entonces la consulta va a ser así. Y ya las nuevas ediciones, en 10 años, cada 10 años, yo creo que es bueno siempre tirar una revisadita a las nuevas ediciones porque aparecen cosas interesantes. ¿Ok? Una consulta, ingeniero. En el tema para presentar, por ejemplo, un cálculo estructural, ¿a qué norma se basa? La ACI o la norma boliviana. Es decir, lo que pasa es que la norma boliviana es como que más resumida, no sé cómo decirlo, digamos, porque es una copia casi de la ACI, pero la norma boliviana omite ciertas cosas. Pero la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, o sea, los técnicos, los expertos lo saben, o sea, los ingenieros que están en el medio del cálculo lo sabemos y por eso es que la Sociedad de Ingenieros te acepta que presentes bajo la ACI o bajo la norma boliviana. No hay ningún problema. Gracias, ingeniero. Ya, no de nada. Yo prefiero trabajar con ustedes con la ACI porque es más amplia, tiene más para leer. Entonces ahí ustedes van a aprender, creo yo, que van a aprender mejor. Sin desmerecer la norma boliviana, básicamente es una copia resumida de la ACI. Ustedes están yéndose a la fuente y no al resultado de ese análisis, digamos, ¿no? Creo que es mejor. Véanlo ustedes cuando ya calculen si agarran la boliviana o la ACI, ya ustedes ya van a ser libres de elegir. Por el momento, la ACI. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, hace rato me habló, pero no servía mi audio. Me dijo que cree un grupo en Telegram. Sí, un grupo en Telegram, la número 1 de la lista, va a crear usted, ¿no? Sí. Un grupo en Telegram. Ya, ingeniero. Para que le suba ahí la ACI, porque es pesada y no puedo subirla en WhatsApp y es más fácil, ¿no? Telegram se lo subo y ustedes lo tienen. Y los que quieran buscarla, la pillan también, no hay problema, la buscan en internet, la 318/19. ¿Ok?
por favor. Me mandan un mensajito al Telegram y yo le voy a enviar la norma ahí. Claro, ingeniero. Ok, gracias. Bien, chicos, nos vemos el día viernes. Se cuidan, ¿ya? Hasta luego, ingeniero, Hasta gracias. luego.